clase pasada estudiaron demanda y emplazamiento, ¿no es así? Buenas noches, Gustavo, sí. Yo estuve Buenas noches, presente Nicolás. y sí, es así. Vimos todos los y todo general ahí de emplazamiento que dio el final de Matías. Perfecto, perfecto, impecable, bárbaro. Gracias, Nicolás. Muchachos, si tienen alguna duda con relación a la clase, nos la pueden formular ahora, la pueden formular en el foro de dudas correspondiente. ¿Les quedó alguna duda, alguna consulta para hacernos? ¿No? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a remarcar, seguramente se hizo en la clase pasada, ¿por qué es importante el emplazamiento? El emplazamiento es importante porque cuando se hace correctamente el emplazamiento, ahí se traba jurídicamente la relación procesal, ¿sí? Si hay defectos en el emplazamiento, si se realiza un emplazamiento defectuoso, entonces genera la nulidad de las actuaciones posteriores. Los vicios del emplazamiento, esto surge del 129 del CGP, generan la nulidad, no solamente de esa actuación que no cumplió con la finalidad, sino por la trascendencia que tiene, la nulidad de todas las actuaciones posteriores. Artículo 129, sanción por omisión. Y entonces, por eso está todo conectado, los temas que nosotros estudiamos y los que vamos a continuar estudiando. Recuerden que para hacer valer las nulidades tenemos diversas vías, ¿sí? La vía para hacer valer la nulidad del emplazamiento, la vía regular, la vía más comúnmente utilizada, porque las otras dos, en la enorme mayoría de los casos, no se van a poder utilizar, es la vía de la demanda incidental, la deducción de la pretensión incidental de nulidad por emplazamiento, que está regida por disposiciones particulares, 115.3 del Código General del Proceso, y recuerden las especificidades que prevé la norma para que se invoquen y se acrediten los hechos en función de los cuales la parte demandada reclama la nulidad del emplazamiento y por consiguiente la nulidad, la declaración de nulidad de los actos posteriores. Vincúlenlo también con otro medio impugnativo para hacer valer la nulidad del emplazamiento, la disposición del numeral 7 del artículo 283 del Código General del Proceso, lo estudiamos cuando vimos recurso de revisión, es una causal que fue establecida en la ley 19.090 del año 2013. ¿Sí? También ténganlo en consideración para poder vincular el emplazamiento con las vías para hacer valer los vicios del emplazamiento y la nulidad que genera esa irregularidad en el emplazamiento. Hacia las garantías del debido proceso. Si el demandado no es emplazado correctamente, si no es puesto en conocimiento del juicio que se entabla en su contra, mal va a poder ejercer las defensas que el derecho le reconoce. De ahí está la trascendencia, la importancia del emplazamiento. También yo les había hecho alguna referencia a que en el marco del Contralor sobre la demanda, artículo 119 del Código General del Proceso, el juez tiene que ser particularmente cuidadoso cuando el objeto del proceso va a estar vinculado con el cumplimiento de un contrato. En los contratos, una cláusula de estilo que se suele estampar es la fijación de los domicilios contractuales de las partes, esto es, los domicilios en que se considerarán válidas todas las notificaciones, todas las comunicaciones referentes a la vida de ese contrato, al cumplimiento de las obligaciones que emanan de ese contrato. Entonces, si estamos frente a una demanda que va a determinar un objeto del proceso relacionado con un contrato, entonces, bueno, ahí hay que ser cuidadosos de que el emplazamiento se practique, esto es la notificación de la demanda al demandado, se practique en el domicilio contractual. Si la parte actora solicita que se emplace al demandado en un domicilio distinto
del que ustedes leen, porque el contrato se va a adjuntar con la demanda, un domicilio distinto del que ustedes leen, entonces en el marco de ese contralor de la demanda, para evitar nulidades futuras, el artículo 24 del CGP le confiere al tribunal el poder de ver de realizar todas las actuaciones tendientes a prevenir nulidades. La nulidad de emplazamiento es el vicio que genera el emplazamiento, provoca la nulidad más grave, que es la nulidad absoluta, nulidad insanable, irrelevable de oficio. Entonces ahí el tribunal va a tener que requerirle a la parte actora que aclare la razón por la cual solicita que se emplace al demandado en un domicilio distinto del domicilio contractual fijado en el documento que se presenta conjuntamente con el escritor de demanda, ¿sí? Porque con eso ustedes van a estar evitando nulidades futuras. Y acá, por expresa disposición del código, es una atenuación esto claramente porque refiere también a un presupuesto procesal, el válido emplazamiento, que no es una atenuación del principio dispositivo, si se quiere. Las partes son libres para invocar los hechos, para ofrecer las pruebas, para disponer de los derechos en litigio. Ahora bien, el emplazamiento está vinculado con un presupuesto procesal, y por eso se justifica que el CGP le confiera al tribunal el poder de ver de realizar las actuaciones tendientes a prevenir eventuales nulidades procesales. ¿Sí? Artículo 24, numeral 9 del CGP. Facultades del tribunal. El tribunal está facultado, 9, para declarar de oficio, de plano, las nulidades absolutas e insubsanables y para disponer las diligencias que persigan evitar dichas nulidades. Al requerirle a la parte actora que aclare la razón de esa discordancia entre el domicilio contractual y el domicilio en el cual solicita que se emplace, lo que está haciendo el tribunal es justamente tratar de prevenir una nulidad insanable, una nulidad absoluta. Entonces el tribunal puede y debe hacerlo, sí, el tribunal puede y debe realizar eso. Entonces, siempre que hay un contrato, el emplazamiento tiene que practicarse en el domicilio contractual, sí, tiene que practicarse en el domicilio contractual. ¿Qué pasa? Y hay casos que efectivamente sucede eso. ¿Qué pasa si el notificador se constituye en el domicilio contractual y ve que hay una casa abandonada, un terreno baldío? Bueno, tiene que practicarse la notificación en ese domicilio. Si la parte integrante de ese contrato no cumple con su carga, y eso es una carga del derecho civil, del derecho privado o del derecho comercial, si estamos en un contrato comercial, si la parte co-contratante no cumple con esa carga, con ese onus que pesa sobre sí, de denunciar el cambio de domicilio contractual, bueno, ahí no se le puede requerir, el derecho no lo exige así, a la parte que quiera hacer valer en juicio las obligaciones que emanan de ese contrato, que vaya a averiguar dónde puede practicarse efectivamente para que llegue a conocimiento del demandado la promoción del proceso. A ver, los efectos del domicilio contractual son esos, se tienen por válidas todas las notificaciones que se practiquen en él hasta tanto no sea modificado y comunicado fehacientemente ese cambio de domicilio al co-contratante. ¿Sí? Te pregunta Abril Magariños, ¿qué está dando el profesor? Se me tranca horrible. Emplazamiento, efectivamente. Brian de la Valle le estaba contestando a la compañera. Emplazamiento, las consecuencias del emplazamiento y cómo tiene que hacerse efectivamente el emplazamiento. Y en la clase de hoy, lo que nos toca, conforme al cronograma, dice actitudes del demandado y del actor frente a las actitudes de reconvención, oposición de excepciones, etc. A ver, vamos a hablar, además de esto que dice el programa, vamos a hablar efectivamente de las actitudes del demandado. ¿Qué quiere decir las actitudes del demandado?
todo aquello que el demandado tiene el derecho de hacer una vez que es emplazado en un proceso. ¿Sí? Lo vinculamos con las situaciones jurídicas procesales también. Recuerden, la vinculación entre las normas, los sujetos, las situaciones jurídicas procesales y los actos. ¿Sí? La norma jurídica procesal regula la actividad de los sujetos del proceso, coloca a los sujetos del proceso en determinadas situaciones jurídicas procesales. En función de esas situaciones jurídicas procesales, los sujetos pueden realizar, pueden cumplir actos jurídicos procesales. Bueno, el emplazamiento, ese acto procesal, el emplazamiento, coloca, activa o actualiza la situación jurídica del demandado, el estatuto de la excepción. Entonces, en función de esa situación jurídica en la que es colocado por la norma y por ese acto procesal precedente, se lo coloca en el estatuto de demandado, que es la excepción, entonces en función de eso va a poder realizar una determinada nómina de actos jurídicos procesales. Esto es, tiene la posibilidad de realizar determinados actos jurídicos procesales. Y esa nómina está prevista en el artículo 132 del Código General del Proceso, ¿sí? Que nosotros lo mencionamos cuando estudiamos principios, cuando hablamos del principio de eventualidad, cuando estudiamos el principio de concentración también, ¿sí? El artículo 132 del CGP establece actitudes del demandado. El demandado puede, eventualmente, limitarse a comparecer, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud expectativa, contestar contradiciendo, deducir reconvención o provocar la intervención de terceros. Si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto. Que lo pueda hacer, que tenga la carga de hacerlo en el mismo acto y en forma simultánea, constituye reflejo o aplicación práctica de los principios de concentración y eventualidad. Concentración, ¿por qué? Porque el demandado puede reunir en un mismo acto procesal, que es la contestación de la demanda, una gran cantidad de actividad procesal. Puede simplemente comparecer, o puede oponer excepciones y contestar contradiciendo. Puede allanarse parcialmente a la demanda, pero controvertir otra parte de la demanda, otro aspecto de la pretensión. Principio de concentración, gran cantidad o variada actividad procesal en un mismo acto procesal. La contestación de la demanda, ontológicamente, es un acto procesal, independientemente de que tenga un contenido simple. La parte demandada se limita a controvertir la pretensión, o que pueda tener un contenido complejo, puede allanarse parcialmente a la pretensión, puede oponer excepciones previas, puede contestar controvirtiendo o contradiciendo. Y esa aplicación del principio de eventualidad, porque puede realizar determinada actividad o asumir determinada actitud ante la eventualidad de que otra actitud previa asumida no surta efecto. Recuerden la noción o la definición de lo que es el principio de eventualidad, que consiste en que la parte utilice en un mismo acto o esgrima en un mismo acto todos los medios de ataque o de defensa de que disponga ante la eventualidad de que si uno no prospera, los otros sí pueden surtir efecto. Los actos procesales que no se realizan en la oportunidad procesal correspondiente suponen el decaecimiento del derecho, el decaecimiento de la facultad. Recuerden también el principio de preclusión. Si no se respeta el orden consagrado por la norma para el ejercicio de determinada facultad, entonces esa facultad precluye. ¿Sí? Esa facultad precluye. Ustedes imaginen que
en el marco de la contestación de la demanda, el demandado fue emplazado, el demandado contesta la demanda contradiciendo, ¿sí? El demandado contesta la demanda contradiciendo. Pero después, convocada la audiencia preliminar, en el marco de la audiencia preliminar, no puede decir, señor juez, me olvidé de oponer la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, ya precluyó, y además que adoptó una actitud contradictoria, no puede contestar la demanda contradiciendo y después no puede decir, bueno, por los defectos en la formulación de la demanda, yo no pude articular correctamente mis defensas. Precluye, tiene que hacerse, tienen que ejercitarse todas esas facultades en el mismo acto. ¿Y por qué? Que también lo explicamos, pero lo vamos a repetir, porque es aplicación del principio de eventualidad. Ustedes imaginen que consideran que en cuanto al mérito del asunto, no le asiste derecho a la parte actora. Ustedes son los abogados de la parte demandada. Ustedes son los abogados de la parte demandada. Pero también ustedes consideran que es procedente alguna de las excepciones previas establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Entonces ustedes ahí, en ese caso, imaginen, consideran que el derecho invocado por el actor está sujeto a un plazo de caducidad. Recuerden la diferencia entre la caducidad y la prescripción. La caducidad extingue el derecho. Entonces ahí ustedes entienden que el derecho invocado por el actor está sujeto a un término de caducidad. Y ese término ya operó ese término. Entonces ahí ustedes, en aplicación del principio de eventualidad para ejercer una buena defensa de la parte demandada, ustedes van a tener que contestar la demanda oponiendo la excepción previa de caducidad, y en aplicación del principio de eventualidad y ante la eventualidad o para el caso de que esta defensa no prospere, el tribunal no haga lugar a esa defensa, a esa excepción de caducidad, ahí ustedes tienen que contradecir íntegra y totalmente todos los términos de la pretensión dirigida en su contra. No pueden jugarse a ese único medio de defensa que es la excepción de caducidad. La excepción de caducidad, si es una caducidad total, si el tribunal acoge esa defensa de caducidad, el efecto es que se rechaza la demanda y por consiguiente se archiva el expediente. Porque la parte actora no tiene derecho para reclamar en el juicio. No existe derecho a favor de la parte actora porque este derecho ya caducó. Pero, como abogados, con una actitud diligente, ustedes como abogados de la parte demandada no van a poder jugarse por entero todo el futuro de ese juicio entablado contra su cliente a esa defensa de caducidad, que si prospera la caducidad total, claro está que tiene por efecto que se rechace la demanda, se desestime la demanda porque el actor no tiene derecho. Bien, pero si no se acoge esa excepción de caducidad, ustedes tienen que haber previsto una defensa sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a quedar desprovistos de toda defensa en ese proceso. ¿Sí? Al no prosperar esa defensa de caducidad, si ustedes no controvierten, entonces ahí lo que ustedes hicieron en los hechos fue admitir tácitamente la veracidad de los hechos invocados por el actor como fundamento de su pretensión. Se aplica la regla de admisión y entonces, salvo que se trate de derechos indisponibles, la prueba que se haya ofrecido por la parte actora va a ser innecesario su diligenciamiento, ¿sí? Si ingresa dentro de la regla de admisión, por supuesto. Tiene que ser hechos personales y que hayan sido conocidos o reputarse conocidos por parte del demandado. Eso es la regla de admisión. Pero entonces, por eso, el principio de eventualidad, ante la eventualidad de que la defensa de caducidad no prospere, ustedes utilizan otro medio de defensa que es
contestar la demanda controvirtiendo los hechos invocados como fundamento de la pretensión que se dirige en contra de su cliente, en contra de la parte demandada. ¿Sí? El demandado puede limitarse a comparecer. ¿Qué quiere decir esto? Limitarse a comparecer supone que el demandado, como se conoce, comparece a estar a derecho. El demandado comparece a estar a derecho, pero no asume ninguna otra actitud. Esto es, no se allana total o parcialmente a la pretensión, no asume actitud de expectativa. Después vamos a ver que está limitado a determinados casos y a determinados sujetos específicos esta actitud del demandado, la actitud de expectativa. Cuando comparece simplemente a estar a derecho, el demandado no pone excepciones previas, el demandado no contesta contradiciendo, el demandado no deduce reconvención, simplemente comparece a estar a derecho. Comparece a estar a derecho es, bueno, comparece a estar a derecho para evitar los efectos perjudiciales que le acarrea al demandado cuando no contesta la demanda y el actor solicita su declaración de rebeldía, la declaración de rebeldía del demandado. Vamos a ver qué supone esto. ¿Sí? Vamos a ver qué supone esto. A ver si ustedes leyeron algo, muchachos. ¿Qué implica la declaración de rebeldía? A ver si leyeron para la clase de hoy. ¿Qué es la declaración de rebeldía? ¿Cuándo se verifica la declaración de rebeldía? ¿Qué requisitos deben cumplirse como para que efectivamente el demandado sea declarado en rebeldía? ¿Es por no comparecer, profe? ¿No presentarse? Bien, sí, es por eso, pero ¿qué supone? ¿Qué requisitos debería cumplirse como para que, o deberían darse para que efectivamente sea declarado en rebeldía? ¿Esta declaración a rebeldía procede de oficio, procede a solicitud de parte? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué quiere decir que es declarado en rebeldía? Yo entiendo, capaz que estoy súper errado, ¿no? Pero A ver. cuando se lo cita en un día indicado y no concurre en el plazo que se lo llama. Entonces, corríjame si estoy mal, de oficio se entiende como que la persona, bueno, como que los hechos que alega la parte actora son verdaderos, por el silencio. Bueno, sí, pero son dos cosas diferentes. La admisión de hechos por la no controversia efectiva y otra cosa distinta es la declaración de rebeldía. Ahí Evelyn Vargas dice, no comparece en el plazo indicado en el proceso. 339 del Código General del Proceso, dice Salvador Vizcaso, no contesta la demanda, pregunta Silvia Tornales. Bueno, como indica Salvador Vizcaso, esto está regulado en el artículo 339 del Código General del Proceso. El plazo para contestar la demanda en la estructura del proceso ordinario, que es la que nosotros estudiamos en Procesal 1, son 30 días. Una vez que es notificado de la demanda que se entabla en su contra, el demandado tiene 30 días corridos para contestar la demanda o simplemente comparecer a estar a derecho. El artículo 339 del CGP prevé rebeldía. 339.1. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, 30 días, sin que el demandado emplazado en su domicilio hubiere comparecido, podrá pedir el actor la declaración de su rebeldía. Acá entonces tenemos los requisitos para que se verifique o para que pueda declararse en rebeldía. Esto es, dentro del plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, no comparece a estar a derecho. Y no puede hacerse de oficio la declaración de rebeldía. Vean que el 339.1 dice, podrá pedir el actor la declaración de su rebeldía. El actor puede hacerlo o puede no hacerlo, pero esto viene de la mano con el principio dispositivo. El tribunal no puede de oficio declarar la rebeldía del demandado.
El 339.2 dice, en las situaciones previstas por los artículos 34.1, 35.1, 35.3 y 44.6 de este código, que refieren principalmente a todos los fenómenos de sucesión de parte, y numerales segundo y tercero del artículo 156 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, que refiere a la participación por procurador en el proceso por parte del actor, dice, cuando se tratare de la parte actora y si el emplazamiento a que refieren las disposiciones citadas se hubiera efectuado en el domicilio de quien debe ser emplazado, podrá el demandado, en caso de no comparecencia, solicitar la declaración de su rebeldía. Esto es la declaración de rebeldía de la parte actora. La declaración de rebeldía se notificará en los estrados de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 71.1 y 71.3. ¿Qué quiere decir? La declaración de rebeldía no se notifica a domicilio, se notifica de forma ficta en la oficina, ¿sí? No se notifica a domicilio. 339.4, la rebeldía del demandado, declarada o no, determinará que el tribunal deba tener por admitidos los hechos alegados por el actor en cuanto no resulten contradichos por la prueba de autos y en tanto no se tratare de derechos indisponibles, artículo 134, inciso segundo. ¿Qué quiere decir? ¿Puede ser una consulta? Sí, claro. Está ¿Puede ser que preguntando Ana Bota. Sí. Sí. ¿No Sí, es que Ana, ahí adelante. se le puede trabar embargo, en realidad? Claro. ¿Sí? Sí, Pregunto, exacto. no tengo el código abierto, disculpe, pero en realidad es lo que había el dicho punto una 5. clase. Sí, Por eso. sí, claro, exacto. Viene en el punto 5 ahora, el 339.5. Ahora vamos a ir sobre eso. Sí, sí, está correcto, Ana, está correcto eso. Yo les iba a preguntar ahora, vean que dice el 339.4, la rebeldía del demandado declarado o no determinará que el tribunal deba tener por admitidos los hechos alegados por el actor en cuanto no resulten contradichos por la prueba de autos y en tanto no se tratare de derechos indisponibles. Puede haber antes de la celebración de la audiencia preliminar, que es de regla la etapa en la cual se ordena la producción de prueba, puede haber prueba en el expediente ya, puede haber prueba en el expediente. ¿Cuál es? La prueba que aporta la parte actora conjuntamente con su escrito de demanda. ¿Cuál es? A ver si ustedes... Perfecto, ahí José Ron está contestando. La prueba documental, exactamente. Ustedes recuerden que en los escritos de alegación inicial, demanda y contestación de la demanda, y eventualmente reconvención y contestación de la reconvención, la parte tiene que presentar toda la prueba de que disponga, tiene que adjuntarla, que es la prueba documental, y tiene que solicitar la producción o el diligenciamiento de los restantes medios de prueba de que se quiera servir. ¿Sí? Naturalmente, parece de perogrullo lo que voy a decir, pero la prueba documental que aporta es la que tiene en su poder. Puede haber prueba documental que se incorpore a solicitud de la parte actora más adelante. ¿Cómo, Ana? Ay, perdón. Ah, no. Pensé que querías intervenir. Se te activó el micrófono. Les decía, puede haber la parte actora se incorpore más adelante en el proceso, pero que tiene que ser solicitada su incorporación en la demanda. Por ejemplo, documento en poder del adversario, documento en poder de terceros, ¿sí? Esa prueba tiene que ser solicitada por la parte actora en la demanda, ¿sí? Se corta, pregunta Evelyn Vargas, y Vivian González pregunta lo mismo. Yo no sé, ¿se escucha bien? ¿Se entrecorta? Ahora se escucha bien, fue por un momento. Ah, perfecto. También, claro, el dictamen pericial también lo tienen que solicitar y todos los otros medios de prueba de que quieran valerse. La inspección judicial, si se trata de prueba por informes también lo tienen que pedir. Todo en los actos de proposición inicial, con la particularidad de que la prueba documental, de que ya dispongan, que ya esté en su poder, la tienen que adjuntar, la tienen que acompañar
con la demanda. De lo contrario, precluye la posibilidad de que ustedes lo hagan después, salvo tratándose de hechos nuevos o de prueba superviniente, que son hipótesis muy particulares, pero la regla general es que todos los documentos se tienen que presentar en los actos de proposición inicial. Por eso entonces, la rebeldía del demandado, declarada o no, esto es, la no declarada, es la no contestación de la demanda, lisa y llana, determinará que el tribunal tenga por admitidos los hechos alegados por el actor, los hechos invocados por el actor, salvo que esos hechos resulten contradichos por la prueba documental ya incorporada al expediente, o por la prueba que haya necesidad de diligenciar en el proceso, por cuanto no ingresan dentro de la regla de admisión. Yo no sé, porque hubo clases a las que yo no asistí, ¿vimos lo que es la regla de admisión o eso no lo vimos? ¿Habla del tema de la escritura, de las formalidades? No. No es eso. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una referencia a lo que es la regla de admisión. Profe. Sí, Shirley, sí, adelante. Sí. No, me parece que usted lo había comentado, pero muy por encima, lo que tenía que ver con la parte taxada, no me acuerdo bien cómo era, la regla de la sana crítica, y había una tercera que no logro recordar bien cuál era. No, pero esos son los sistemas de valoración de la prueba. La regla de admisión es otra cosa, entonces, que no la vimos. Bueno, yo les voy a explicar bastante rápidamente lo que es la regla de admisión. También, y esto como para que se lo graben a fuego, Una buena defensa por parte de la parte demandada implica que todos los hechos invocados por el actor tienen que ser controvertidos en la contestación de la demanda, como regla general. Los hechos que el demandado no controvierta, entonces, son reputados por la ley como admitidos. ¿Sí? Eso es la regla de admisión. Todos los hechos que no son controvertidos enfática y categóricamente, o aquellos sobre los cuales el demandado se pronuncia en términos ambiguos, en términos reticentes, en términos esquivos, entonces esos hechos se consideran no controvertidos y por consiguiente admitidos por el demandado. ¿Sí? La regla de admisión está referida a lo largo del Código General del Proceso en diversas etapas. A ver, el artículo 137, cuando habla de necesidad de prueba, vean que dice, corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. Los hechos que no son controvertidos efectivamente por la parte demandada constituyen hechos admitidos, y los hechos admitidos determinan que no sea necesario diligenciar prueba para acreditarlos. No es necesario diligenciar prueba. Principio dispositivo, ¿sí? La parte demandada es libre de controvertir o no los hechos. Si no los controvierte, entonces se consideran admitidos y por consiguiente es innecesaria la producción de prueba para acreditarlos. ¿Sí? Es innecesaria la prueba, salvo que se trate de cuestiones o que refiera a derechos indisponibles. ¿Se acuerdan el ejemplo que nosotros le planteábamos? El divorcio. Si el cónyuge que es demandado por su cónyuge en un proceso de divorcio por riñas y disputas no controvierte la efectiva ocurrencia de esas riñas y disputas que hacen insoportable la vida en común, es un hecho admitido, pero de todas formas, como hace a una cuestión indisponible, que es el estado civil de las personas, requiere prueba, ¿sí? La prueba es necesaria para acreditar esas riñas y disputas insoportables que, a juicio del cónyuge demandante, hace insoportable la vida en común, ¿sí? El artículo
149.4, que nosotros lo estudiamos cuando vimos declaración de parte, vean que dice la no comparecencia a la audiencia de declaración sin causa justificada, así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso susceptibles de ser probados por confesión. También aplica la regla de admisión. La parte citada en forma a brindar su declaración en una audiencia no comparece, no explica la razón, no da una causa justificada para no comparecer a esa audiencia, o también cuando compareciendo se niega a contestar o dar respuestas evasivas o inconducentes, entonces se tiene por admitidos los hechos sobre lo que se le está interrogando. Regla de admisión también. La consecuencia de la no comparecencia a la audiencia preliminar por parte del demandado también refiere o hace referencia a la admisión de los hechos invocados por el actor en su demanda. ¿Sí? 340.3 del CGP. Esto lo vamos a ver bien, con detalle, con profundidad y con ejemplos cuando estudiemos audiencia preliminar la próxima clase. Pero a los efectos de esta clase, para que entiendan todas las hipótesis que están referidas o que hacen a la regla de admisión, este 340.3 también está vinculado muy estrechamente con la regla de admisión. 340.3, si el inasistente fuere el demandado, el tribunal cumplirá sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia la actividad prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 341 y en el artículo 343, en lo pertinente, la de saneamiento que deba realizar de oficio, y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso segundo del artículo 104, en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone, que son las cuestiones o los derechos indisponibles. Entonces, la regla de admisión es cuando se verifica, cuando el demandado no controvierte efectiva y categóricamente los hechos invocados por el actor, y esto lo tiene que hacer al contestar la demanda, o bien estas ficciones legales referidas, por ejemplo, en el 149.4 o en el 340.3 del Código General del Proceso. Y estos son consecuencias que marcan la importancia, la trascendencia que le dio el legislador a las audiencias y a la comparecencia personal de las partes en las audiencias. La audiencia en la cual se le toma la declaración o es convocada la parte para que se le tome declaración, si no comparece o si da respuestas ambiguas, evasivas o inconducentes, se tiene por admitido los hechos, y también cuando no comparece injustificadamente a la audiencia preliminar, el demandado también se tienen por ciertos o por admitidos los hechos invocados por el actor en su demanda. Pero esta regla de admisión refiere a hechos personales o hechos personalísimos del demandado, respecto de los cuales cabe entender que tuvo conocimiento como para efectivamente poder controvertirlos y que están dentro de su esfera de actuación. Esto es, si no controvierte un hecho que no es personal, entonces no puede aplicarse la regla de admisión y por consiguiente se tiene que diligenciar prueba. ¿Qué ejemplo les puedo poner de un hecho que, aunque el demandado no comparezca a estar a derecho, aunque el demandado no conteste la demanda, o aunque el demandado no comparezca sin causa justificada a la audiencia preliminar y que tenga que diligenciarse prueba porque no caen esos hechos respecto de los cuales no hubo efectiva controversia o por aplicación de la sanción del 340.3 requieren prueba de todas formas porque no ingresan en la regla de admisión. Por ejemplo, hechos que no refieren a la esfera personal o a la esfera propia de conocimiento o de actuación de la parte demandada. Ejemplo, en el multicitado ejemplo de la demanda por daños y perjuicios, reparación por daños y perjuicios del accidente de tránsito.
La parte actora promueve la demanda y dice, en función del siniestro de tránsito narrado o cuyas circunstancias fueron narradas precedentemente, solicito que se me indemnice daño moral, lucro cesante y daño emergente. Y el lucro cesante, la parte actora dice, el lucro cesante consiste en, a raíz del accidente, tuve que estar hospitalizado y por consiguiente en mi trabajo usufructué licencia por enfermedad. En lugar de cobrar mi sueldo íntegro, cobré el 70% del sueldo por los 3 meses que yo estuve incapacitado y que estuve internado en el sanatorio. A raíz del accidente, por ejemplo, sufrí una lesión con secuelas irreversibles en mi mano derecha. Yo soy diestro y trabajo como empleado en una carpintería. Bueno, a raíz de eso entonces se me redujo el sueldo porque yo no puedo trabajar tanto o porque no tengo la misma habilidad para realizar el mismo trabajo, y entonces desde el momento en que me reintegré al trabajo hasta que cumpla 65 años, esa disminución en mi salario, ese lucro cesante, me lo va a tener que indemnizar la parte demandada porque fue el causante del accidente quien me produjo el daño. ¿Sí? Ese lucro cesante, los hechos en que se funda el lucro cesante, no son de conocimiento de la parte demandada. Esto es, la parte demandada no tiene por qué conocer cuánto tiempo estuvo hospitalizado el actor. La parte demandada no tiene por qué conocer a qué se dedicaba el actor, y la parte demandada no tiene forma de saber efectivamente si sufrió esa secuela física y si efectivamente en su trabajo se le redujo el sueldo, porque tuvo que cambiar de actividad o porque no puede trabajar con la misma calidad y con la misma intensidad que antes de sufrir esa lesión en su mano derecha. Entonces, esos hechos, aunque no hayan sido controvertidos efectivamente por el demandado, aunque el demandado no haya comparecido a la audiencia preliminar, esos hechos requieren prueba, esos hechos no integran o no caen, no quedan englobados dentro de la regla de admisión. No son hechos personales de la parte demandada o no son hechos que se consideren como en conocimiento efectivo de la parte demandada como para estar en condiciones de controvertirlo. Entonces, aunque la parte demandada no comparezca a la audiencia preliminar, de todas maneras va a tener que diligenciarse prueba sobre esos hechos, porque esos hechos no integran o no quedan englobados dentro de la regla de admisión. No son hechos personales del demandado respecto de los cuales pueda efectivamente aplicarse esta regla de admisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Si entendieron? Continuamos. Entonces, si se limita a comparecer, el demandado evita las consecuencias desfavorables que le va a suponer la declaración de rebeldía. Y el 339.5, vean lo que dice el 339.4, inciso final, que es la expresión a texto expreso de lo que yo les acababa de explicar. El tribunal deberá diligenciar los medios de prueba referidos a hechos no alcanzados por la regla de admisión. ¿Sí? Un ejemplo claro son los relativos al lucro cesante. Eso no ingresa dentro de la regla de admisión porque no forman parte de la esfera personal o propia de conocimiento de la parte demandada. ¿Sí? El tribunal va a tener que producir, que ordenar la producción o diligenciamiento de los medios de prueba ofrecidos por el actor para acreditar los hechos en los cuales se funda esa porción de la pretensión, la indemnización del lucro cesante, por ejemplo. 339.5
Desde el momento en que el demandado fuere declarado en rebeldía, podrá disponerse, si el actor lo pidiere, siempre esa instancia de parte, ¿sí? Tanto la declaración en rebeldía como la traba de embargo sobre el demandado. Podrá disponerse, si el actor lo pidiere, el embargo de sus bienes en cuanto fuere necesario para asegurar el resultado del proceso, ¿sí? Tiene naturaleza jurídica de medida cautelar este embargo sobre los bienes del demandado, ¿sí? Con la particularidad de que no se exige la prestación de contracautela. Nosotros vamos a estudiar, cuando veamos proceso cautelar o medidas cautelares, que son 3 los requisitos esenciales para que pueda solicitarse efectivamente y para que pueda disponerse una medida cautelar. Son 3: el humo de buen derecho o fumus bonis iuris, el peligro en la demora o peligro de frustración, periculum in mora, y la contracautela, que es una garantía que tiene que ofrecer y que prestar efectivamente la parte que solicita la adopción de una medida cautelar, y esa garantía sirve para que el sujeto respecto del cual se adopta esa medida cautelar pueda resarcirse por los daños que le ocasione esa medida cautelar que posteriormente no resulta confirmada. Pero la particularidad de que este embargo, que tiene naturaleza cautelar claramente, adoptado en el marco de la declaración en rebeldía, es que no tiene que ofrecer la parte actora contracautela, la prestación de esta garantía. Eso es una particularidad. Sí, eso es una particularidad. 339.6, si el declarado rebelde es el actor, el demandado será absuelto al declarar la rebeldía, salvo si ha mediado reconvención, en cuyo caso se continuará con el proceso. Refiere estas hipótesis en que el actor puede ser declarado en rebeldía, por ejemplo, cuando estamos frente a un fenómeno de sucesión de parte, sucesión de la parte actora, ¿sí? Si la parte actora fallece, entonces ahí quienes tienen derecho a continuar con esa acción entablada en vida por su causante son los herederos. Entonces, bueno, si los herederos no comparecen efectivamente a continuar, entonces se declara en rebeldía la parte actora, y esa declaración en rebeldía tiene como consecuencia que se desestima la demanda, es absuelto el demandado, ¿sí? Por eso entonces es la disposición del 339.6. Salvo si ha mediado reconvención, en cuyo caso se continuará con el proceso. Ahí claramente no se va a poder ponerle fin al proceso, sí se absuelve al demandado de la pretensión dirigida en su contra, pero necesariamente va a tener que continuar el proceso para ver si en la sentencia definitiva se hace lugar o no a la pretensión deducida en vía de reconvención por el demandado, ¿sí? 339.7, el declarado rebelde podrá comparecer en cualquier momento del proceso, tomándolo en el estado en que se halle, ¿sí? No se puede retrotraer el proceso. El declarado rebelde, el demandado, puede comparecer, pero bueno, podrá realizar las actividades propias de las etapas subsiguientes del proceso, ¿sí? Pero no se puede retrotraer el proceso a etapas previas, ¿sí? También es un principio general. Así que entonces, esto es por lo cual el demandado puede limitarse a comparecer. No es común, no es frecuente en la práctica que el demandado adopte esta actitud exclusivamente, la simple limitación a comparecer. Pero bueno, la explicación está dada en eso, en que al comparecer a estar a derecho evita los efectos claramente negativos que tiene la declaración en rebeldía, ¿sí? Puede allanarse a la pretensión. El allanamiento a la pretensión puede ser total o puede ser parcial. Si se allana la pretensión y si se trata de derechos disponibles, entonces se tiene que dictar sentencia de inmediato, se acoge íntegramente la pretensión a raíz de ese allanamiento, y entonces ahí va a pasar en autoridad de cosa juzgada la sentencia de condena y va a constituir título de ejecución, ¿sí? Puede plantear excepciones previas. Nosotros hicimos referencia a las excepciones previas que están consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso, ¿sí?
nosotros hicimos referencia a estas excepciones previas, que son: 1, la incompetencia del tribunal; 2, la litispendencia; 3, el defecto en el modo de proponer la demanda; la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones. Te pregunta Ana Bota, ¿puede repetir el segundo, por favor? Ana, ¿podrías decirme cuál es la pregunta concreta? ¿Repetir el segundo? Sí, perdón. Era, de los 3 requisitos que se puede solicitar, la contracautela era un modo de buen derecho, peligro, y ahí me quedé, y después contracautela. En el segundo, peligro de... Peligro en la demora o peligro de frustración. Eso es lo que se conoce con el aforismo latino periculum in mora. Peligro en la demora o peligro de frustración del derecho. Era eso, gracias. No, por favor. Sobre esto vamos a volver con detenimiento y con detalle cuando estudiemos proceso cautelar. Yo se los decía esto como para que vean que este efecto de la declaración en rebeldía, la traba de embargo sobre los bienes o derechos del demandado, es una medida cautelar, tiene naturaleza cautelar, pero el actor no tiene que ofrecer contracautela, y en esto se diferencia de los requisitos generales para la solicitud y para la adopción de medidas cautelares. ¿Sí? Bueno, las excepciones entonces estamos en el numeral 3 del 133, 4, la incapacidad del actor o de su representante, o la falta de personería de este último. 5, la prestación de caución en el caso de procuración oficiosa, artículo 41. 6, la prescripción, que no podrá ser alegada posteriormente. 7, la caducidad. Recuerden las diferencias que nosotros marcamos entre estos dos institutos extintivos, la prescripción y la caducidad. Podemos hacer alguna pregunta sobre esto. 8, la cosa juzgada o la transacción. 9, la falta de legitimación o interés cuando surja manifiestamente los propios términos de la demanda, así como la improponibilidad manifiesta de esta última. El 133.2 establece: el tribunal relevará de oficio la incompetencia por razón de materia, cuantía, grado o turno, la litispendencia. ¿Se acuerdan que no puede relevar de oficio cuál incompetencia? O la incompetencia por qué razón. A ver si están atentos y lo recuerdan. Vean que acá yo nombré toda la nómina que dice el 133.2 de las hipótesis o las modalidades de incompetencia que el tribunal puede y debe relevar de oficio. ¿Cuál no nombré porque el código no lo prevé y por qué razón? ¿Qué incompetencia no se puede relevar de oficio? A ver si están atentos y lo recuerdan. Lo vimos cuando estudiamos competencia. ¿No? Bueno, veo que no está congelado porque se mueven, pero ese silencio me preocupa, porque nosotros lo estudiamos, hablamos de un instituto particular que refiere a esto, que es puntos suspensivos de competencia. La de competencia está regulado en la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales, artículo 10, si mal no recuerdo. La competencia de los tribunales solo es de... ¿No es por opción de territorio, profesor? Perfecto, Gastón, muy bien, exactamente. La incompetencia que no puede ser relevada de oficio por el tribunal es la incompetencia por razón de lugar o de territorio. Esta solamente puede ser invocada, puede ser manifestada por la parte demandada, ¿sí? La competencia de los tribunales solo es prorrogable de lugar a lugar. No lo puede hacer de oficio el tribunal. Si conforme a las normas de distribución de competencia se presenta en un juzgado de Montevideo una demanda que debió haber sido entablada, por ejemplo, ante un juzgado de Bella Unión, entonces el tribunal ante el que se presentó esa demanda no puede decir nada absolutamente. ¿Por qué? Porque la parte demandada
puede no oponer la excepción de incompetencia por razón de lugar, entonces queda definitivamente prorrogada la competencia de ese tribunal, en principio incompetente por razón de lugar o de territorio. El tribunal también relevará de oficio la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada, la transacción, la manifiesta falta de legitimación en la causa o interés, y la improponibilidad manifiesta de la demanda. La incompetencia, excepto la que afecte la materia penal, solamente podrá ser relevada antes o durante la audiencia preliminar. Celebrada esta, precluye la posibilidad de plantearla y el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo en el asunto hasta su finalización, sin que ello cause nulidad. Declarada la incompetencia, las actuaciones cumplidas serán válidas y se remitirán a conocimiento del tribunal competente. ¿Les quedan dudas con respecto a las excepciones previas? ¿No? Bueno, seguimos. Asumir actitud de expectativa. Asumir actitud de expectativa. Esta es una actitud que puede asumir la parte demandada que está sumamente limitada. ¿Qué supone la actitud de expectativa? Que el demandado va a contestar la demanda o va a estar en posibilidad, efectivamente, sea de admitir, sea de controvertir los hechos invocados por el actor en la demanda una vez que se produzca o que se diligencie la prueba. Pero esto está referido a hipótesis muy excepcionales y muy particulares. El artículo 135 del Código dispone: actitud de expectativa, cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carezca de la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos, como el heredero o el defensor de oficio, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. La respuesta de expectativa no impide producir la prueba sobre hechos tendientes a destruir las pretensiones del actor. ¿Sí? Cuando quien tiene que contestar la demanda es el heredero, ¿sí? Cuando es el heredero, entonces ahí claramente se justifica la actitud de expectativa, ¿sí? Claramente se justifica la actitud de expectativa. Imaginemos nosotros que la demanda de ese siniestro de tránsito, de ese accidente de tránsito, la parte actora la entabla contra los herederos de quien causó efectiva y directamente el daño, porque se entera que, no sé, un mes antes de presentar la demanda, el causante directo del daño falleció. Entonces, por consiguiente, no entabla la demanda en su contra, porque el proceso no se trabaría válidamente respecto de una persona muerta. Entonces, emplaza a los herederos de ese productor directo del daño. Entonces, como estos herederos no tuvieron conocimiento personal, no tuvieron conocimiento directo de las circunstancias del accidente, entonces pueden asumir actitud de expectativa. Pueden asumir actitud de expectativa. ¿Por qué? Porque no saben en qué circunstancias se produjo ese accidente, no se pudieron informar, etc. ¿Sí? Entonces ahí pueden asumir actitud de expectativa. Esto supone entonces que recién va a estar en oportunidad efectiva de controvertir los hechos o de admitirlos, también podría admitirlos, una vez que se produzca la prueba. ¿Sí? Pero esto son situaciones excepcionales. Vean que dice como el heredero o el defensor de oficio, ¿sí? Como heredero o el defensor de oficio. Solamente en estas hipótesis. La respuesta de expectativa no impide producir pruebas sobre hechos tendientes a destruir las pretensiones del actor. Puede ofrecer prueba, efectivamente, pero la efectiva controversia puede hacerla más adelante en el proceso, no dentro de este plazo estricto de 30 días para contestar la demanda. ¿Sí? Solamente en esas hipótesis. Puede contestar contradiciendo, que esto es la actitud típica que se ve que adopta la parte demandada, contestar contradiciendo.
Deducir reconvención, que es la pretensión dirigida por el demandado al actor, se hace en el acto procesal contestación de la demanda, en este mismo contiene la reconvención. O provocar la intervención de terceros, en las diversas modalidades que nosotros estudiamos cuando vimos intervención de terceros. ¿Sí? Si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto, como le dijimos, corolario de los principios de concentración, preclusión y eventualidad. Si no adopta, cuando tiene más de una actitud para adoptar, no la adopta en el mismo acto, entonces ahí precluye la facultad de hacerlo más adelante. No lo puede hacer. Y tiene que hacerlas, tiene que adoptar todas las actitudes en aplicación del principio de eventualidad. ¿Sí? Si tiene excepciones para oponer, lo tiene que hacer, pero conjuntamente con la contestación contradiciendo. ¿Sí? Opone las excepciones previas ante la hipótesis, imaginemos una excepción que resulta fatal si efectivamente se acoge, si es amparada por el tribunal, la de transacción, la de caducidad, la de cosa juzgada, pero bueno, ante la hipotética situación de que el tribunal no haga lugar a esa defensa, entonces tiene que adoptar otro medio de defensa, tiene que esgrimir otro medio de defensa, que es la contestación contradiciendo o controvirtiendo los hechos. ¿Sí? Bueno, lo mismo cabe referir, y esto haciendo referencia al tema propio del cronograma que dice actitudes del demandado y del actor frente a las actitudes de reconvención, oposición de excepciones, etc. Cuando se deduce reconvención, que es un acto ontológicamente idéntico a la demanda, es la pretensión que dirige el demandado contra el actor, entonces ahí se le confiere traslado al actor de la reconvención por un plazo de 30 días también, ¿sí? Y dentro de ese plazo de 30 días, como ese actor resulta ser demandado por la reconvención que dedujo la parte demandada, entonces también podrá adoptar todas las actitudes previstas para el demandado en el artículo 132 del Código General del Proceso. El actor respecto de la reconvención deducida en su contra puede adoptar estas actitudes que referimos en el artículo 132 del Código General del Proceso. ¿Qué actitudes puede adoptar el actor ante la oposición de excepciones por parte del demandado? Bueno, cuando el demandado opone excepciones previas, se le confiere un plazo al actor para que se pronuncie sobre esas excepciones previas, ¿sí? Es un plazo de 10 días, es un plazo de 10 días que, por regla general, se cuenta por días hábiles. El artículo 338.2 del CGP refiere a esto que yo les estaba comentando ahora. Si mediara reconvención, se conferirá traslado al actor por el plazo de 30 días. Si se opusieran a la demanda o a la reconvención excepciones previas, se conferirá traslado al actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de 10 días. Cuando por aplicación de este numeral cualquiera de las partes dispusiere simultáneamente de plazos de 10 y 30 días para evacuar traslados, los evacuará todos juntos en el plazo de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Si el demandado, en el marco de las actitudes que puede adoptar en función del artículo 132 del CGP, el demandado opone excepciones previas contra la pretensión dirigida en su contra, y a su vez deduce reconvención, entonces ahí vemos que el actor, por disposición de este 338.2, va a disponer de dos plazos diferentes. Va a disponer de un plazo de 30 días para evacuar el traslado de la reconvención y va a disponer a su vez de un plazo de 10 días para evacuar el traslado de las excepciones opuestas por el demandado. Bueno, acá, cuando se da esta superposición de dos plazos, 10 días, que son días hábiles,
y 30 días corridos, entonces la parte va a tener que adoptar las actitudes que entienda del caso dentro del plazo de 30 días. El plazo de 30 días, dentro del plazo de 30 días está subsumido o está abarcado ese plazo de 10 días, ¿sí? Entonces el actor no va a tener de 10 o no va a contestar las excepciones dentro de los 10 días y dentro de los días siguientes, hasta que se cumplan los 30 días, va a contestar la reconvención. No, puede hacer las dos cosas dentro del plazo de 30 días, esto es, en el día 29 o en el día 30, contesta las excepciones previas opuestas por el demandado y contesta la reconvención dirigida en su contra. A esto refiere la norma cuando, para una parte, cuando se superpongan o cuando coexistan simultáneamente estos plazos de 10 días y 30 días, entonces va a asumir las actitudes que entienda del caso dentro del plazo de 30 días. El plazo mayor subsume al plazo inferior, que es el plazo de 10 días, ¿sí? Así que entonces ahí el actor, imaginemos que en la demanda, que en la contestación de la demanda se oponen excepciones previas y se contesta contradiciendo, entonces, bueno, se le va a conferir traslado de esas excepciones previas, va a tener oportunidad para pronunciarse. Si se deduce reconvención, entonces, bueno, va a disponer de plazo de 30 días, como para contestar a esa reconvención. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió bien? ¿Tienen alguna duda con relación a esto? ¿No? Bueno, se entendió bien entonces. Bueno, perfecto, perfecto. Así que entonces, ya vimos todas las actitudes del demandado en el 132, actitudes que también se aplica al actor cuando el demandado deduce reconvención en su contra. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al tema que continúa la clase. Tenemos unos minutos como para comenzar con la audiencia preliminar, que es el tema que propiamente está previsto en el cronograma para que nosotros desarrollemos en la clase del miércoles 9. La audiencia preliminar es un hito fundamental, es una etapa fundamental, es una etapa crucial en la estructura del proceso ordinario. ¿Se acuerdan que cuando, a modo de esquema de la estructura del proceso ordinario, en la clase anterior que yo había dictado, que fue la del miércoles pasado, yo les decía muy sintéticamente, y a los efectos de graficar sucintamente la estructura del proceso ordinario, nosotros tenemos demanda, emplazamiento, contestación de la demanda y audiencia preliminar. Cuando efectivamente se contesta la demanda o cuando vence inútilmente el plazo para hacerlo, esto es, transcurren los 30 días y el demandado no contesta la demanda, entonces la etapa que sigue, la etapa que continúa, es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es crucial para el desarrollo del proceso. La audiencia preliminar constituye una manifestación típica del principio de concentración, que supone la realización o la reunión de la mayor cantidad de actividad procesal posible en el menor número de actos procesales. ¿Sí? Ontológicamente, o sea, desde el punto de vista de la realidad, la audiencia preliminar es una sola. La audiencia preliminar es una sola y es un acto procesal. Un acto procesal complejo, que dentro de él, a su vez, hay otros actos procesales también que son sumamente importantes. Pero la audiencia preliminar es una sola, de la misma forma en que la audiencia complementaria es una sola, ¿sí? No podemos decir, bueno, que en este proceso hubo
3 audiencias preliminares, hubo 4 audiencias preliminares. Eso es incorrecto, no hay estructura en nuestro ordenamiento jurídico que prevea ese número de audiencias preliminares. Lo que ocurre, o lo que puede ocurrir en la práctica, es que por diversas razones, la audiencia preliminar como acto procesal único y complejo tenga que realizarse o tenga que celebrarse en distintas sesiones, en diversas sesiones o en varias sesiones. ¿Por qué? Porque por la complejidad del asunto no puede realizarse todo en una misma sesión. ¿Qué es una misma sesión? En un mismo día. Por ejemplo, contestada la demanda, entonces ahí el tribunal provee, por contestada en tiempo y forma la demanda, convócase a las partes asistidas de sus abogados a la audiencia preliminar que se fija para el día 8 de junio a las 14:30 horas, ¿sí? Se convoca para un día, o sea, esa audiencia preliminar en teoría se va a realizar toda o se va a cumplir con toda la actividad prevista en el artículo 341 en ese único día. Pero pueden darse situaciones en que tenga que realizarse esa audiencia preliminar en más de una sesión. Ahora después vamos a ver por qué y en qué caso sucede. O también puede darse que la audiencia complementaria o audiencia complementaria de prueba, como la denomina el Código General del Proceso, también no puede realizarse en una única sesión de la audiencia complementaria. ¿Por qué? Por el contenido rico o el contenido complejo que tiene esa audiencia para la práctica de prueba. Imaginemos, es un proceso en el cual entre las dos partes ofrecen una cantidad importante de testigos. Imaginemos, para acreditar diversos hechos, entre las dos partes ofrecen 25 testigos. Por hecho, recuerden que el número máximo de testigos a declarar por un mismo hecho son 5. ¿Sí? Si las partes ofrecen más de 5 declaraciones testimoniales para acreditar el mismo hecho, el tribunal tiene el poder de ver ahí, de observar eso y decirle a la parte, al abogado, doctor, limite el número de declaraciones testimoniales al máximo de 5 requerido por la ley. ¿Sí? Pero puede tratarse de testigos que declaren sobre diversos hechos, entonces podemos tener declaraciones testimoniales de 25 testigos para tomar. No es lógico, mucho menos en esta situación por la que estamos atravesando de pandemia, no es lógico tomar declaración a 25 testigos en un mismo día. No es lógico, no es conveniente, no es prudente a los efectos de la atención que tiene que tener el juez y que tienen que tener también los abogados en la audiencia. No es saludable tomar esas 25 declaraciones testimoniales en una única sesión. Entonces, bueno, esa audiencia va a tener que ser prorrogado, va a tener que convocarse a una nueva audiencia, a una nueva sesión de esa audiencia complementaria para la práctica de esa prueba testimonial, para el diligenciamiento de esa prueba testimonial. También imaginemos que la declaración del perito, por la importancia que tenga, imaginemos un caso sumamente complejo, por ejemplo, una responsabilidad médica, entonces ahí el tribunal, por la complejidad del asunto, avisó ahora que esa audiencia va a ser larga, y bueno, entonces puede convocarse también a una sesión especial de la audiencia complementaria como para que ese perito brinde su declaración en audiencia, ¿sí? Pero desde el punto de vista normativo, la audiencia preliminar es una sola y la audiencia complementaria es una sola, ¿sí? Se ven tanto en escritos forenses como en resoluciones judiciales esta forma incorrecta de referirse a estas audiencias preliminar y complementarias. Se ve, la audiencia, hubo 3 audiencias preliminares, 4 audiencias complementarias. Eso es incorrecto. Es una sola dividida en diversas sesiones, ¿sí? Dividida en diversas sesiones. La audiencia preliminar, como les dije, tiene un contenido muy rico, muy vasto, muy amplio. Nosotros vamos a hablar del artículo 341
vamos a estudiar pormenorizadamente cada uno de los 6 numerales de esta norma, y después vamos a hacer referencia a cuáles son las consecuencias que prevé el código ante la incomparecencia no justificada de cualquiera de las dos partes, sea de la parte actora o sea de la parte demandada. Vamos a ver también qué prevé el código cuando no comparece ninguna de las dos partes a la audiencia preliminar, y vamos a hacer referencia, y esto va más allá de estrictamente el contenido del programa, algunos aspectos prácticos que a ustedes les puede servir conocer. Esperemos, yo tengo la esperanza de que cuando ustedes ya realicen las prácticas profesionales, las prácticas forenses de la facultad, y mucho más cuando ustedes comiencen a ejercer, ya esperemos no estar en esta situación de pandemia, pero les voy a hacer referencia a algunos aspectos prácticos relativos a cómo se están tomando las audiencias o a cómo pueden tomarse o celebrarse efectivamente las audiencias en el marco de esta emergencia por el coronavirus, ¿sí? Y a los medios tecnológicos de que disponemos y que están autorizados por el ordenamiento jurídico como para que puedan practicarse estas audiencias, que antes de la pandemia se realizaban todas presencialmente, esto es, dentro del propio recinto de audiencia del juzgado de que se tratara, la reunión física de las partes con sus abogados y del tribunal. También en la audiencia complementaria, con la presencia efectivamente de los testigos, la presencia del perito que brinda declaración o ampliación del dictamen pericial en audiencia, pero bueno, las particularidades y las restricciones en cuanto a los aforos propias de la pandemia han hecho que se apliquen soluciones tecnológicas muy útiles, que cabe entender que algunas de ellas han llegado para quedarse, esperemos que sí, aún luego de que pasemos esta situación tan dramática, tan trágica de la pandemia, y también se han dado soluciones informáticas que ya se están aplicando, también, pero eso ya excedería mucho el objeto de nuestras clases. Hay proyectos de ley a estudio de nuestro Parlamento como para la práctica de actos procesales específicos por vía de medios telemáticos, etcétera, pero bueno, eso, como les digo, es interesante. Tal vez yo les haga alguna referencia muy somera, pero ya analizar con mucho detenimiento eso excedería muchísimo lo que nosotros tenemos que dar en el curso, ¿sí? En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades, dice el artículo 341 del CGP. Estas actividades que prevé el Código tienen un orden lógico y cronológico, ¿sí? ¿Por qué tiene un orden lógico y cronológico? El orden en el que está previsto no puede alterarse, ¿sí? El orden previsto por el legislador está establecido de esta determinada manera porque tiene un orden lógico, tiene una razón lógica. Cada una de las etapas se desarrolla en el momento determinado por una razón específica. A lo largo del desarrollo de la audiencia preliminar, como a lo largo del desarrollo de la audiencia complementaria, se produce lo que se llama preclusión por etapas o preclusión por franjas. Por eso ustedes, sea como abogados, sea como jueces, si ustedes una vez recibidos deciden ser jueces, ustedes van a tener que estar especialmente atentos durante el transcurso de la audiencia para que no se les aplique lo que se llama preclusión por franjas o preclusión por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Y utilizando esa imagen tan gráfica que ha utilizado el maestro Couture, la preclusión opera como las compuertas o las exclusas de una represa. Una vez que se cierra una, se pasa necesariamente a la próxima y no puede volverse atrás. Se cierra indefectiblemente, inexorablemente la etapa precedente. ¿Sí? Se cierra indefectiblemente la etapa precedente. Nosotros cuando estamos
cuando estamos en la etapa de la fijación del objeto del proceso y de la prueba, entonces ahí ustedes no van a poder impugnar, por ejemplo, la sentencia interlocutoria que se dicta en el marco del despacho saneador. Si ustedes no están atentos, el tribunal dicta sentencia interlocutoria, por ejemplo, resolviendo la excepción de prescripción. Entonces ahí, si ustedes en su momento la resolución les causa agravio y ustedes no expresan esa reposición y apelación en subsidio o solamente reposición, ya cuando el tribunal pase a la etapa de fijación del objeto del proceso y de la prueba, imaginemos, ya fijó el objeto del proceso, está fijando el objeto de la prueba, ustedes no van a poder decir, doctor o doctora, impugno la sentencia interlocutoria por la cual usted desestimó la excepción de prescripción, la impugno con los recursos de reposición y apelación en subsidio. No lo van a poder hacer porque ya precluyó la facultad impugnativa para recurrir esa resolución judicial, porque ya pasó la audiencia preliminar a una etapa subsiguiente. Entonces, a ver, en la norma es un acto procesal único, pero dentro tiene actos procesales que conforman ese acto procesal más amplio, más complejo que la audiencia preliminar. Cuando se pasa a una etapa de la audiencia preliminar, no se puede volver atrás. Eso es lo que se conoce como preclusión por etapas o preclusión por franja. Por eso entonces ahí, como les decía, tienen que estar particularmente atentos. Y tiene un orden lógico y cronológico que cuando vamos haciendo referencia ahora, en estos pocos minutos que nos quedan 2 minutos, y después más adelante, ustedes van a ver, cuando terminemos de estudiar todos los numerales del artículo 341 del CGP, ahí van a ver por qué, yo les digo, y van a entender por qué es que tiene un orden lógico y cronológico. El cumplimiento de cada una de las etapas va a permitir avanzar en las otras, porque cada una de las etapas tiene el antecedente lógico de la etapa anterior. La primera actividad que las partes realizan en la audiencia preliminar es la ratificación de la demanda y de la contestación. Algo previo que no está previsto a texto expreso en este artículo 341, pero es una actividad material que se cumple en esa audiencia preliminar, es que se tienen que cotejar efectivamente las identidades de quienes comparecen a este proceso, de quienes comparecen a la audiencia preliminar. Entonces hay la parte actora y la parte demandada, que tienen que comparecer personalmente, salvo que sean dispensados previo a la audiencia por parte del tribunal, o puede hacerse también en el mismo acto, imaginemos una parte domiciliada en el extranjero, ¿sí? Pero tienen que comparecer, el código así lo indica, así lo requiere, tienen que comparecer personalmente. Entonces ahí, bueno, se va a tener que cotejar, se va a tener que comprobar la identidad de las partes. Entonces ahí el tribunal o el receptor del tribunal le va a requerir a la parte actora, a la parte demandada, de que exhiban sus cédulas de identidad. Entonces ahí se comprueba efectivamente que quien comparece a esa audiencia preliminar es precisamente la parte actora o la parte demandada. Se le va a requerir también a los abogados patrocinantes de la parte actora y de la parte demandada que exhiban sus carnés profesionales. Cuando se reciben, ustedes cuando se reciban, y luego de que juren el título ante la Suprema Corte de Justicia, que es requisito indispensable para que puedan ejercer la profesión, esto está previsto en la LOT, la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales, ahí se les va a extender, se les va a dar el carné de abogados. Para quienes sean escribanos también les van a dar un carné de escribanos, pero a los efectos del proceso, los abogados tienen que presentar ese carné de abogado con el cual justifican, con el cual acreditan efectivamente que son abogados, que pueden patrocinar en juicio y que están inscritos en la matrícula correspondiente.
Una vez realizadas esas actividades materiales para corroborar las identidades, entonces ahí se pasa propiamente al cumplimiento de las actividades referidas en el artículo 341, que ya se nos terminó el tiempo, así que lo vamos a ver en la clase próxima, la clase del miércoles. Traten de leer algo porque es muy importante, es un contenido muy rico y presenta complejidades. La audiencia preliminar, entonces traten de leer por lo menos el código. Si pueden leer doctrina sería maravilloso y sería ideal y muy recomendable, pero por lo menos lean el código como para poder estar bien atentos a la próxima clase. Si tienen preguntas también nos las pueden formular en el foro de dudas. Que pasen bien, que descansen y que tengan buenas noches. Nos vemos, profe, que pase bien. Gracias igualmente.